me voy a levantar a las 5 de la mañana, voy a meditar, voy a expresar gratitud, voy a leer, voy a meterme en una cubeta de hielo. Pero eso tiene que ver algo contigo, con quien tú crees que es el origen, te has escuchado y has atendido también el resto de tus problemas. ¿Hasta cuánto puede pesar un ser humano? Y hoy en día está súper distorsionado, porque nos ponemos unos horarios completamente establecidos para comer, porque comemos incluso de forma social, porque se supone que toca, sin atender a si realmente tenemos hambre o no, porque estamos sobrealimentados, un montón de cuestiones. Y que si te persigue un ladrón hoy, no voy a decir un jaguar, pero un ladrón, que eches a correr. Grabamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Neki? Muy bien. Muy bien. Un placer de tenerte aquí. Antes que nada, agradecerte que hayas venido con nosotros a charlar un ratillo. Te sigo desde hace mucho, la verdad, y bueno, como te comentaba antes, que parece ahora todo como un poco más forzado, pero bueno, que agradecerte que vengas. Para mí es un placer, y más para la gente que estamos empezando, que es más complicado conseguir a gente y demás que venga aquí, bueno, y porque tenga sabiduría y conocimiento y nos pueda aportar a todos nosotros y compartir con nosotros todo su conocimiento. Antes que nada, decirte que estás en casa, te he visto por las redes sociales, sé cómo eres, cómo hablas, cómo te explayas, puedes hacer lo que quieras, puedes hablar cuanto quieras, que aquí pues no hay límite. Y nada, te voy a hacer la típica pregunta que te hace todo el mundo, para no ser menos. ¿Quién es Neki? ¿Por qué psiconeuroinmunóloga? Y bueno, ¿por qué esta profesión y quién eres? Bueno, pues lo primero de todo, gracias a ti por invitarme. No hace falta que me invites a que me exprese como quiera, porque creo que ese es uno, ¿no?, de las cosas que más me caracteriza. Así que, dicho lo cual, ¿quién es Neki? Pues yo creo que Neki es una niña curiosa, como te decía antes fuera de cámaras, ¿no? Creo que estoy en esta profesión porque constantemente tengo la necesidad de, no sé si cambiar de rumbo o conocer cosas diferentes. Es como que justo esta mañana hacía un TikTok en el que decía que había visto pues como una intervención en un podcast de Corina Randazzo, en el que decía ella que le había costado mucho asumir el hecho de que no era una persona capacitada para trabajar 8 horas en un mismo puesto de trabajo, con las mismas funciones, atada como a la misma disciplina, como con las mismas tareas diarias. Y a mí me ha pasado siempre un poco eso, ¿no? De hecho, creo que muy pocas veces en mi vida he trabajado 8 horas. Siempre ha sido ciertamente como freelance, aunque no fuese autónoma, ¿no? Empecé estudiando ciencias de la actividad física y el deporte, me empecé a interesar por la nutrición, de repente por ayudar a las personas se me quedaba corto el entrenamiento, tiene que haber algo más detrás, y es un poco producto de mi profesión de la curiosidad, la verdad, y de ser una persona a la que le resulta bastante difícil como quedar con el culo quieto en una única cosa. ¿Y por qué ciencia de la actividad física y el deporte? O sea, ¿tenías alguna relación o...? Pues si te soy sincera, era la típica niña a la que se le daba fatal el deporte, o sea, que no tiene nada que ver con que ni yo haya sido atleta, que luego sí que lo he sido, ¿no? Pero en ese momento, en ese punto no lo fue. En realidad, creo que el detonante fue que conocí a un profesor de boxeo que era doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, y la forma en la que me hablaba del boxeo es como que me embelesó, ¿no? Me hablaba muchísimo de biomecánica, de cinética del movimiento, cosas que para mí eran como, ¿qué dice este señor? Para mí es boxeo y punto, ¿no? Entonces, como ese discurso, cuando una persona tiene dentro de la dialéctica hay como que se nota que es muy rico, hable de lo que esté hablando, capta mogollón mi atención. Y entonces en ese momento fue como, no sé de qué habla este señor. Y de hecho me acabo de dar cuenta de que me ha pasado 2 veces. No sé de qué habla este señor, pero yo quiero saber de esto, ¿no? Además, se chocaba un poco con que, pues por mi desarrollo académico y tal, pues los profes como que buscaban que yo hiciese algo que fuese increíble, ¿no? Que fuese como, pues, podrías hacer con tus capacidades ingeniería aeronáutica. ¿Eras buen estudiante? No he estudiado jamás en mi vida. No. Pero debe haber por ahí algo de capacidad. Y era como, ya, pero es que a mí eso me importa una mierda.
no me interesa absolutamente para nada. Entonces, ¿por qué voy a hacer eso, no? Es como que siempre en mi vida ha estado esa disonancia entre lo que se esperaba de mí y lo que a mí me apetecía hacer. Y por suerte, vamos a decir, ¿no? Porque eso a día de hoy pues me hace ser una persona como bastante satisfecha de lo que hago. No sé si los resultados serán mejores o peores, pero por suerte como que siempre he seguido bastante mi instinto. Entonces en ese punto yo dije, ingeniería para mis cojones, que yo lo que quiero estudiar es ciencias de la actividad física y el deporte, ¿no? Y pues me metí por eso, en verdad. Que al final es muy interesante lo que dices porque respecto a lo de las 8 horas trabajando y eso, el ser humano no está preparado para arraigarse a cosas únicas, sino siempre buscar la experiencia, el encontrar cosas nuevas, el hábitos nuevos. Al final, pues filogenéticamente nosotros no nos quedábamos en un sitio, sino salíamos fuera pues a cazar, a indagar, a pues ese tipo de cosas. Así que es muy interesante lo que dices porque al final va arraigado a toda nuestra parte social, ¿sabes? Que no es decir, pues, que hoy en día, pues mira, lo de la reducción de jornada hoy que van a querer poner. Al final, desde pequeños que nacemos no estamos preparados para estar 8 horas estudiando sentados en una silla, Literal. ni cuando somos adultos estamos 8 horas sentados para trabajar. O sea, porque no somos productivos. ¿Qué podemos ser productivos? 2 horas. Pues no, no lo somos. De hecho, eso es algo que he tenido yo siempre como muy implícito en mí, sin pensarlo en sí mismo, ¿no? Era como la única vez que tenía un trabajo de 8 horas era para un proyecto de crear un centro de entrenamiento personal para Aitor Ocio, el jugador de fútbol. Sí, ok. Bueno, pues me obligaba por contrato, ¿no? A estar 8 horas ahí. Y yo pensaba... me quiero morir. No, es que no puedo, ¿sabes? Y además soy tan eficiente que he terminado mi trabajo hace 5 horas. Me quiero ir a mi casa, tengo que atender a mis perros, están solos, ¿no? Era como algo que yo tenía como muy intrínseco. Que era como, tío, ¿por qué nos pagan por nuestro tiempo? Por nuestro tiempo físico. Deberían pagarnos por eficiencia. De hecho, yo ahora mismo tengo una persona que trabaja conmigo y es como... No me digas ni tu horario ni cuándo vas a trabajar, si quieres organizarte el lunes, mientras me tengas el domingo. El trabajo hecho, ¿no? Claro. Estas son tus tareas, Claro. Están hechas, pues lo que tardes. Si tardas 2 horas y puedes irte a la piscina 1 hora, adelante. Pues ojalá muchas Neki así, ¿eh? Jo, no sé. Sí, es que No sé si es sostenible para un empresario. A ver, pero... si al final es lo que tú dices, que saca el trabajo y es productiva, pues al final tiene más conciliación familiar, más vida de ocio y te va a rendir mejor, porque las 4 o 5 horas que esté haciendo el trabajo te lo va a cumplir. Te lo va a cumplir. Bueno, Neki, aprovechando que estamos ahora por la mañana y que sé que eres un poco hate, en plan, con una frase típica de yo es que sin el café no vivo, o sin el café no aprendo a andar. Yo soy una persona que soy muy adicta al café. Soy muy adicta al café. Lo primero que me gusta es que reconozcas que eres adicto al café. Soy muy adicto al café, o sea, te puedo asegurar que me puedo tomar entre 4 y 5 cafés al día, que es mucho. Pero a mí, por ejemplo, yo veo que no me influye en la hora del descanso. O eso creo que no me influye. Entonces, ¿qué pautas o qué tics nos podrías recomendar a la hora del café? Porque mi pareja, por ejemplo, me dice, ¿te vas a tomar un café ahora a las 7 o a las 8 de la tarde? ¿No vas a dormir? Pues yo duermo del tirón. O sea, a mí no me influye. O sea, ¿qué nos podrías decir respecto a eso? A ver, la cosa con el café es que al final, como tú has dicho, normalmente la gente que suele ser como reacia a escuchar este tipo de mensajes es porque es adicta. Claro. O sea, hay que decir, aunque suene heavy, es una realidad. La cafeína es bueno, tú lo sabes, es una sustancia psicoactiva que influye realmente o que actúa dentro de los mecanismos de la adicción. Entonces, pues cuando suelo decir estas cosas suele venir los problemas, ¿no? Como de no quiero reconocerlo, no quiero escucharte, lo que dices no es cierto, ¿no? Y buscan como sus argumentos para desterrar un poco las cosas que digo. Pero realmente está descrito. O sea, quiero decir, no lo digo yo. Con independencia de que no influya sobre tu higiene del sueño o tu capacidad para conciliar, eso al final son solo síntomas externos, vamos a decir. Pero el consumo excesivo de cafeína tiene repercusiones para nuestra fisiología con independencia de que tú sigas descansando bien porque has desarrollado tolerancia a la cafeína. Entonces, realmente lo que hay que pensar es como en el medio o largo plazo, ¿no? O sea, que yo tome constantemente algo que estimule mi sistema nervioso puede tener alguna repercusión.
O sea, no hace falta que dé muchos argumentos, solo con esa frase creo que ya nos queda claro que sí. Al final, algo que interviene sobre nuestro sistema nervioso aumenta nuestra frecuencia cardíaca, la tensión arterial y infinidad de cosas, pues que describir sería para toda una mañana, ¿no? Entonces, ahí me quedaría más que con tips concretos y con explicar la fisiología, que tengo vídeos en YouTube para describirlo, con utilizar el sentido común. Cualquier cosa que consumas en exceso, por una parte, va a tener un efecto secundario con alta probabilidad y por otra parte desplaza tu atención de otras cosas. Quiero decir que en el momento en el que tú tengas un sistema simpático muy activo por el consumo ergogénico de cafeína, vas a tener dificultades para activar el parasimpático. Por una parte, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando potencias un sistema, claro, como el cuerpo trabaja por homeostasis, el otro va a estar inhibido. Entonces, solo con eso ya sería motivo suficiente para hacer un consumo responsable de café. No es no tomes café, claro, porque el café tiene muchísimos potenciales beneficios. Claro. Es cómo lo tomas y cuándo lo tomas, más bien. Yo sí es verdad que cuando no tomo café me entra la jaqueca. Como que no estoy tan activo, pero yo creo que es por esa parte que tú comentas que al final soy adicto, lo necesito como para, o sea, tengo una resistencia a la cafeína brutal y cada vez me doy cuenta de que necesito más y más y más y más. Sabes que no es algo que digas, me lo quito mañana y ya. No, es imposible. O sea, no, ha generado un vínculo de dependencia, claro, y además has generado esa tolerancia, con lo cual esas jaquecas, no es que yo me duele la cabeza si no consumo café, entonces me compensa seguir tomándolo. Ya, pero es que esas jaquecas son un warning de necesito mi dosis de droga. O sea, no es más que tu cuerpo haciéndote identificar a través de un estímulo o un activador que sigas consumiendo la droga. O sea, es como, y que realmente las drogas tienen ese potencial efecto, que una persona que consume cocaína, por ejemplo, para no ser consciente de sus emociones y de que está triste, claro, cuando no consume cocaína está triste, claro, nos ha jodido mayo, porque es lo que estás intentando tapar con ese consumo, ¿no? Entonces no vale decir me voy a seguir consumiendo cocaína porque si no estoy triste. Pues esto sería lo mismo, solo que cuando la droga es fuerte o está menos aceptada socialmente, o a lo mejor sus prejuicios para la salud son como mucho más obvios o en el corto plazo, nos resulta como muy coherente, ¿no? Pero de repente hablamos del café o del tabaco o del consumo de alcohol y ya el discurso se vuelve un poco más difuso, ¿sabes? Nos cuesta más cómo integrarlo. Socialmente está mejor, está como bien visto, por así decirlo. O sea, que al súper, final o sea, está súper normalizado, quiero decir. Tomar café es, o sea, no podemos decir que la cafeína es una droga, ¿no? Pero sí que es una sustancia psicoactiva. O sea, modula tu comportamiento, el funcionamiento de tu cerebro, de tu sistema nervioso, o sea, está bastante cerca de ser una droga y genera adicción. Eso también ya lo sabemos. Entonces, yo creo que habría que mirar un puntito por ahí, ¿no? ¿Qué recomendarías a alguien que, por ejemplo, sea adicta al café o que tenga esa resistencia a la cafeína y que cada vez vaya más? ¿Qué le dirías? O sea, ¿qué tic le dirías para que deje de tomar café o pueda reducir el café? Es que es muy difícil porque es una adicción. Claro. O sea, como cualquier otra, creo que vas a ver... O sea, si, por ejemplo, te llega te lo pongo más práctico. Si te llega un paciente a consulta, por ejemplo, y te dice... Oye, Neki, yo tengo un problemón con el café, me noto que a lo largo del día estoy muy nervioso, porque al final es una sustancia psicoactiva, lo que tú dices, te mantiene... Te acelera, total. ¿Cómo puedo reducir? ¿Qué pautas le daría? Pues mira, yo siempre, pues sea para lo que sea, café o cualquier otra cosa, lo primero que, o todas las herramientas que yo proporciono, recursos, planes, etcétera, tienen una parte teórica y una práctica, ¿no? Es como... Súper importante. Para ser consciente de qué estoy haciendo y la importancia de corregir como esa conducta, tengo que saber, pero de verdad, qué está suponiendo para mi fisiología, ¿no? Entonces... no es ánimo de meter una chapa, sino pero estos mínimos debes saberlos. Psicoeducación al final, es decir, saber lo que estás haciendo, informarte un poquito de qué beneficios tiene, qué cosas en contra y para qué lo haces. Que literal. No es te vaya a mandar esto porque sí. Exacto, claro. Al final, justo ayer lo hablaba con mi marido, que me decía, últimamente te está costando más levantarte, pues levántate y punto. Y yo decía, es que eso es como decirle a una persona que esté triste que esté feliz, ¿sabes? O sea, no es cuestión de que yo no sepa los prejuicios que tiene posponer el reloj, ni nada de eso. Y qué herramienta me estás facilitando.
por mis cojones, el por mis cojones no funciona. O sea, necesitamos una parte de educarnos, claro. Necesitamos una parte de hecho, la gente es por lo que se frustra en el intento de adquisición de hábitos, porque no utiliza herramientas que verdaderamente tengan fundamento y sean útiles. Es por mis cojones. Claro. Y así no funciona nuestro cerebro. Como dejar de fumar. Por mis cojones dejo fumar y hasta al final efecto rebote y vas a fumar más. Entonces, además, por una parte, o sea, creo que hay que pasar por un proceso de consciencia que lleva implícito aprendizaje, ¿no? Claro. Es como, todo el mundo sabe que fumar es malo. Ya, no, pero espera, siéntate. El riesgo del desarrollo de enfermedad o de cáncer, yo qué sé, de pulmón, ¿no? O sea, le das a esa persona como sus datos, le dices realmente cómo perjudica a su fisiología la conducta que está teniendo, y una vez, ¿no? Como que la persona identifica o magnifica o hace más consciente el problema, ya tienes que darle herramientas prácticas, ¿no? Entonces, si una persona, por ejemplo, es adicta a la cafeína, yo le diría, pues lo mismo que hago en los vídeos de YouTube, ¿no? Yo le diría cuál es el perjuicio real para nuestra fisiología del exceso de consumo de cafeína, y después le daría herramientas. Lo primero que haría sería cambiar ciertamente cómo lo está consumiendo, ¿no? Vale, tú necesitas consumir 5 cafés al día. Vamos a eliminar el de primera hora de la mañana para mejorar la producción endógena de cortisol, por ejemplo, y que tu sistema simpático no se despierte de golpe, sino que lo haga de forma gradual, en consonancia con la luz, por ejemplo. Claro. Entonces ya estamos mejorando la actividad de tu sistema nervioso. Eso por una parte. Y intenta quitarte el de la noche también, para favorecer la secreción de melatonina, la activación del sistema parasimpático, ¿no? O sea, como lo que realmente es más importante para tu salud, vamos a intentar empezar por ahí. Regularlo, ¿no? Entonces, a primera hora de la mañana, pues la teoría de los hábitos nos dice que es más fácil sustituir un hábito que erradicarlo. Entonces, pues le diría, pues empieza con café descafeinado, toma una infusión, cualquier bebida caliente que sustituya a nivel de rutina, vamos a decir, lo que tú vienes haciendo ahora mismo. Porque al final se vuelve tan automático que es, me levanto, me tomo un café, me fumo un cigarro, me lavo los dientes, y al final termina formando parte de nuestro subconsciente, ¿no? Y lo haces incluso sin plantearte si te apetece o no. Entonces sería adquirir consciencia y darle herramientas para que vaya sustituyendo por escala de importancia, pues las cosas que más prejuicios tienen para su organismo, ¿no? Entonces, yo lo haría de esa manera. Al final el ser humano es una máquina perfecta, quiero decir. Va todo como muy, muy relacionado, en plan, por la noche aumentan los niveles de melatonina, cuando Literal. Amanece el cortisol, desayunamos a las 10, tenemos que ir al baño, o sea, que es todo un proceso súper sincronizado, y al final con nuestros hábitos, lo que tú dices, tener malos hábitos, desregulamos todo. O sea, que es una cosa... Yo siempre lo he dicho, que somos una máquina de estudio perfecto que no conocemos ni la mitad, ni la cuarta parte. Antes hablabas un poquito de lo de la importancia de levantarte con la luz solar. Yo soy muy partidario de no levantarme con la luz solar. Lo odio, o sea, entra una raya de luz y ya me pongo de mala hostia. Pero sí es verdad que se dice que al final el ser humano no está preparado para despertarse con alarmas ni para tener esos picos de cortisol. ¿Por qué viene esto? O sea, ¿por qué...? Básicamente todo parte de lo mismo, o sea, literalmente, como tú has dicho, somos una máquina perfecta que, o sea, sabe exactamente en cada momento lo que debe hacer. Tiene unos valores basales para absoluta y totalmente todo lo que sucede en nuestro cuerpo, y entonces está constantemente fluctuando entre lo que debería pasar y lo que está pasando, y tratando de llevar a tu sistema al centro de eso. Es decir, por poner un ejemplo gráfico, cuando nos aumenta la temperatura corporal, por ejemplo, porque estamos haciendo ejercicio, para nuestra fisiología eso es una situación de amenaza o en la que debe intervenir para volver a todos los valores centrales, porque es como que la máxima de nuestra fisiología es la homeostasis, claro. El equilibrio, y el que todo esté donde debe estar. No voy a decir en calma, porque hay situaciones de estrés que son necesarias para nuestra fisiología, pero que todo esté como dentro de esos parámetros. Entonces, si tú aumentas la temperatura corporal porque haces ejercicio, tu cuerpo va a favorecer que se abra el poro y que haya sudoración, por ejemplo, para que vuelvas a disminuir la temperatura corporal a los basales que a priori no son peligrosos, ¿no?, para nuestra fisiología. Pues eso lo hace absolutamente y totalmente con todas las funciones de nuestro organismo. Y al final todo eso, en general, está regulado o se mantiene lo más central posible si atendemos a nuestro biorritmo, a nuestro reloj interno.
Entonces, por eso tiene que ver muchísimo con la luz, porque al final el biorritmo se regula, entre otras cosas. O sea, hay millones de cosas que influyen en el biorritmo, pero sobre todo lo que regula de forma central nuestros relojes es que haya luz o ausencia de luz, los ciclos de luz y oscuridad. Lo que hablamos antes, los niveles de melatonina aumentan y cuando no hay luz, y cuando hay luz, pues los niveles de cortisol, que al final es que lo que necesitamos para activarnos, para salir adelante, pues antiguamente para salir a cazar y todo ese tipo de cosillas. Oye, una cosa que te escuché que me pareció súper, súper interesante, o sea, que tienes el conocimiento porque lo estudias, pero no te paras a pensarlo, a meditarlo, y era lo de los estresores ancestrales y los estresores actuales. En plan, que es verdad, no estamos preparados como para los estresores actuales, lo que decías, pues un tema, una hipoteca, yo qué sé, una pelea que tengo con un familiar, o no estamos preparados para eso, y al final yo creo que es un punto en el que tenemos que hacer hincapié hoy en día, porque está pasando muchos problemas con la salud mental que no nos damos cuenta que pueden venir de estos estresores actuales, porque no estamos preparados, como tú dices, para ello. O sea, que quiero que coméntanos un poquito de eso, ¿qué nos podrías decir? Esto tiene que ver un poco con la definición de estrés, ¿no? Creo que para empezar definimos mal el concepto de estrés. En el momento en el que yo digo estrés, si preguntásemos a 10 personas que nos encontremos en la calle, todos nos dirían el estrés es malo, ¿no? En plan, perjudica tu salud y tiene que ver con lo que te pasa en el día a día, por decirte. La definición de estrés es infinitamente más amplia que todo eso. El estrés viene de cualquier circunstancia que saque a tu fisiología del concepto de homeostasis. Claro. Es decir, que un aumento de la temperatura, por ejemplo, que de repente haga 40 grados, es una situación de estrés fisiológico. Otra cosa es que ese estrés tenga como resultado un balance positivo o negativo. Pero al final, estresar a tu fisiología es que se salga de centro. Vamos a resumirlo así. Entonces, si supiésemos primero qué es el estrés en sí mismo, podríamos definirlo mejor y tendríamos una visión infinitamente más amplia de cómo estamos viviendo, cómo lo estamos definiendo o cómo influye en nuestra salud. Entonces empezaríamos por ahí. El estrés no solo es positivo, sino que es completamente necesario, garantiza nuestra supervivencia. Al final, lo que hace el estrés es activar tu sistema simpático para desencadenar una situación de lucha, huida o, hoy hay que añadir, de freeze, que se llama, ¿no? De congelarte, de mantenerte paralizado. Entonces, el estrés es completamente necesario para nuestra fisiología. La producción de cortisol, de catecolaminas. Sin eso, directamente pondríamos la mano en el fuego y nos daría igual. No percibiríamos el peligro que supone. Sí, culturalmente, ¿no? O sea, ahora abstraerse de esto y que yo diga que no quitarías la mano del fuego puede sonar un poco heavy, pero realmente el estrés fisiológico y todas estas cosas están preparadas para que tú hagas latentes los peligros que hay en el mundo, ¿no? Y que si te persigue un ladrón hoy, no voy a decir un jaguar, pero un ladrón, que eches a correr porque es un peligro real, ¿no? Entonces el estrés es completamente necesario. ¿Cuál es el problema? Que hoy han cambiado esos estresores y lo que antes era prevalentemente estrés agudo, que es la respuesta que más beneficia a nuestra fisiología, hoy es estrés crónico. Entonces el estímulo antes era agudo de corta duración y ahora es de larguísima duración y a veces incluso de detonante indeterminado. O sea, hay peña que no sabe ni por qué está estresada, ni por qué tiene ansiedad, ¿no? O sea, es como súper común que alguien te diga tengo así como una presión en el pecho y no sepa ni identificar qué es ansiedad ni de dónde viene. Entonces ese es el problema, la distorsión que hay entre lo que espera, es constantemente el diálogo, es la distorsión que hay entre lo que esperan nuestros genes originariamente y lo que nosotros, cómo nosotros estamos viviendo o lo que estamos haciendo, que realmente deberíamos intentar tender a vivir en situaciones de estrés agudo, no crónicas. Y de ahí la moda que hay ahora de meterse en cubos de agua con hielo, de hacer ayuno y todas estas cosas. Me sale muchísimo en redes sociales, todo el mundo, y lo venden como la solución a tus grandes problemas. Métete en un cubo de hielo y ya no vas a tener más ansiedad, más estrés. No sé, joder, si fuera así estaría todo el día metido en un cubo de hielo. A ver, por tiene una parte... sus beneficios, sí, eso es obvio. Sí, pero no es la cura de todo. No. Ni mucho menos. O sea, al final hay que ir
al origen efectivamente. de cualquier circunstancia que estés viviendo, ¿no? Que no sea buena para ti. Y al final lo que está sucediendo ahora con este tipo de tendencia, que al final no es más que lo que utilizamos en psiconeuroinmunología como hormesis, son como dosis de estrés agudo que lo que hacen es como recalibrar, vamos a decir, tu sistema inmunológico. Entonces generan porque lo que hace el estrés agudo es generar como una señal de inflamación super heavy, y después de una señal de inflamación tiene que haber en resorte una situación de resolución o de mejora, ¿no? De tus circunstancias. Entonces, que tú te sometas a estrés agudo, en teoría, potencia una buena activación del sistema inmunológico y una reducción de la inflamación, porque como se cambia el estímulo y pasa de ser crónico a agudo, pues es como que reseteas tu sistema inmune y toda esa parte de la resolución de la inflamación. Pero lo que no puede hacer es, como siempre, ponerse algo de moda, claro, utilizarlo, levantarte a las 5 de la mañana, o sea, es que no sé, es que somos gilipollas, la verdad, ¿sabes? Es como, me voy a levantar a las 5 de la mañana, voy a meditar, voy a expresar gratitud, voy a leer, voy a meterme en una cubeta de hielo. Pero eso tiene que ver algo contigo, con quien tú crees que es en origen, te has escuchado y has atendido también el resto de tus problemas. ¿Cómo está tu cabeza? ¿Y te gusta tu trabajo? O sea, no sé, me parece todo como tan complejo que sintetizarlo en medidas como únicas de... Se lleva esto, voy a hacerlo, ayuno intermitente, no sé ni qué es ni cómo funciona mi fisiología, pero lo voy a implementar. Vamos a ver, ¿qué está pasando? Es que es brutal. O sea, al final lo que tú dices es que no atendemos a escuchar a nuestro organismo ni a conocernos a nosotros mismos, pero sí estamos pendientes de poner un móvil para grabar toda la secuencia que hacemos durante toda nuestra mañana. O sea, que eso te tiene que generar un nivel de estrés mayor que el problema que tú tienes. O sea, decir, tengo que grabarme, meterme en un cubo de hielo, tengo que grabarme haciendo yoga, luego editarlo, luego no sé qué. Sí, o sea, sí, y ya no es ni grabarme, que ahora estaríamos hablando de la gente que se dedica a crear contenido en redes, son emprendedores, utilizan todas estas herramientas, ¿no? Es como un nicho muy específico de personas. Yo me refiero en general como sociedad. O sea, te dice un pibe que tiene 1 millón de seguidores en YouTube que todas las mañanas se mete en un cubo de agua y tú coges al día siguiente y te metes en el cubo de agua. Y si más no lo haces ni gradual, sino directamente, venga, hielo, agua y para adelante. Lo implementas y lo haces. Sí. ¿Cuál es el motivo? O sea, si yo tengo una conversación de 5 minutos contigo, no sabes ni qué efectos para tu fisiología tiene eso. Entonces, ¿por qué lo haces? No sé, porque lo hace menganito y me está vendiendo su estilo de vida y su estatus y quiero tenerlo. Entonces, si me parezco a las prácticas y rutinas que él hace, probablemente consiga ser quien es él. Y es como... Claro, las cosas no funcionan así. Y de hecho todas esas medidas que utiliza la gente, ¿no? Que efectivamente son potencialmente súper buenas para nuestra salud, pero es como hay que contextualizarlas. Hay que ver qué hay de base. Es como, no puedes implementar, por ejemplo, el ayuno. Para todo el mundo es bueno el ayuno intermitente. La respuesta corta es sí. O sea, si nos vamos a los papers y a la literatura es sí. Pero hay circunstancias en las que no es lo más aconsejado. Millones. Tantas como personas. Porque si vas a implementar el ayuno intermitente previo a plantearte cómo estás comiendo, si consumes todos los macronutrientes, si hay energía suficiente en todas las ingestas que haces, si está bien contextualizado con tu práctica deportiva, por ejemplo, si es fácil de implementar en tu día a día, porque para mí un hábito deja de ser saludable cuando tienes que hacer malabares para integrarlo en tu día a día. Entonces, como sintetizarlo todo voy a hacer ayuno intermitente que dicen que es bueno, o sea, para mí roza el puto absurdo, te lo digo de verdad. O sea, es que las cosas extremas al final no son buenas. Sí, y por eso me enfado que tú dices... Haces bien en enfadarte. Ya sé que eres reacia, como de repente todos los gurús del fitness o incluso de la vida sana, joder, que estamos hablando de por ejemplo, Marcos Vázquez, que habla de los beneficios del café, ¿sabes? Que eso está fenomenal, pero da igual que sea Marcos Vázquez y que sea... ¿sabes? Como una puta entidad máxima en parámetros de salud y yo confíe plenamente en su criterio. Es que primero tienes que plantear si es bueno para ti y si quieres hacerlo y un montón de variables, ¿sabes? O sea, no es escuchar a los demás, implementar e integrar cosas en tu vida que no sabes ni si quieres hacerlas, ni si cuadran con tu día a día, no sé. Es que ahí es donde está mi punto de enfado, ¿no? No tener tanto en la gente pensamiento crítico cada uno y decir esto es bueno o no es bueno. O sea, no tanto en la gente que divulga, sino en cómo nosotros como comunidad o como especie integramos ese mensaje en nuestras vidas o qué hacemos con él. ¿Sabes? Nos vale todo. O sea, nosotros filogenéticamente estamos preparados para el ensayo y error. Salimos a cazar con un hacha, pues no nos vale, cogemos una lanza y nos estamos volviendo para detrás. O sea, ya no tenemos pensamiento crítico, todo nos vale, todo lo probamos.
O sea, y da igual si me va bien, si no me va bien, esto me va bien porque lo digo yo, porque lo he visto, lo que dices tú, en el seguidor X o la persona X. Sí, o sea, totalmente. Que es brutal. Antes, referido a lo que hablabas antes de lo del ayuno intermitente, yo siempre tenía o lo había escuchado, ¿no? Que decía, deja al niño, cuando mis sobrinos, por ejemplo, deja al niño que cuando tenga hambre él ya lo pedirá. Pero las madres normalmente, que no, que el niño tiene que desayunar, que tiene que ir al cole, que tiene que ir al cole. Eso realmente es perjudicial, o sea, obligar a un niño a que coma por las mañanas, o sea, porque como referido a lo que tú dices del ayuno intermitente, ¿por qué es beneficioso? O sea, ¿qué parte...? A ver, esto hay que cogerlo con pinzas, porque luego hay una parte que también es conductual. O sea, quiero decir... O sea, yo había oído que el ayuno intermitente era positivo, lo que dices tú. Por supuesto. Y claro, a mí se me viene la tesitura de decir, joder, yo me acuerdo cuando yo iba al cole o mis propios sobrinos que me decían, no te puedes ir al cole sin desayunar, sin tomarte tu vaso de leche con galletas o tu sándwich o lo que sea. Y yo decía, pero es que yo me acabo de levantar, ¿cómo voy a comer si es que no tengo hambre? O sea, ¿cómo voy a comer? Es imposible. A ver, en principio, si hablamos puramente de fisiología, no deberíamos tener hambre al levantarnos, porque al final la sensación, o sea, a nivel de secreción de hormonas, la producción de la hormona que nos induce a la búsqueda de alimento o que hace que tengamos apetito no debería activarse hasta las 2 horas después de levantarnos, porque coincide con la activación del sistema más simpático, coincide con la producción de cortisol. O sea, si no empiezas a producir cortisol y activas el sistema nervioso, no se produce esa secreción de hormonas. Entonces, en principio, una persona que se levanta con hambre o no ha comido lo suficiente el día anterior o tiene resistencia a la insulina o consume demasiados carbohidratos, o sea, la teoría nos dice eso. Pero luego hay una parte, hablando de niños, que es por una parte un poco más delicada, porque el tema de la educación para los niños, pues no sé, creo que es un berenjenal en el que meterse, ¿no? Que de repente si ya se me echa bastante gente al cuello, pues esto sería como un agravante, ¿no? Pero sí que es cierto que si atendemos puramente a nuestra fisiología, al despertarnos no deberíamos tener hambre. No es fisiológico tener hambre al levantarte, si estás bien nutrido, claro. Entonces... Claro. Casi todas las respuestas que doy es como raro porque tengo que hacer, ¿no? Como de repente desglosar todo mucho, claro. Claro, porque eso es la psiconeuroinmunología, es integrar todos nuestros sistemas y contextualizar todas las situaciones, porque si alguien te da una respuesta de sí y no, siempre digo, desconfía. Efectivamente. O sea, porque... No hay ni la verdad absoluta ni... no tanto por eso, sino porque hay que contextualizar. O sea, claro, que es un sistema integrativo, que lo que tú dices, claro, que al final algo se debe por algo. Claro, literal. O sea, no es... Entonces, por una parte diría que es lógico, o sea, que las madres tienen que saber que es lógico que su hijo no tenga hambre al levantarse, porque a priori su fisiología ni siquiera ha empezado la producción de la hormona que le induce a la búsqueda de alimento. Entonces, eso es completamente normal. Si tenemos que obligarles o no, pues no sabría qué decirte, porque claro, si luego los horarios del día... No, o sea, no me refería tanto a la explicación de la obligación, sino más el que repercute, el que no... bueno, vale. No te quiero meter en ese berenjena. No me importa, porque he aprendido con el tiempo. Antes era como súper apasionada en mi discurso y ahora soy apasionada, pero tengo quizá una perspectiva más en tercer plano, claro, de decir, sí, entiendo esto y esto y esto, entonces voy a ser un poco más abierta. ¿Qué influye, por ejemplo, que no se haya activado la hormona del apetito y nosotros ingiramos? Que disregulas esos mecanismos. O sea, cuando tú comes o bebes sin haber sentido esa señalización, disregulas esos mecanismos, la producción de esas hormonas. Bueno, la producción no, la secreción de esas hormonas. Entonces lo que sucede es que... ¿Tiene que ver con la leptina? Leptina, grelina e insulina. Vale. Sí, son las tres, que al final que son las que regulan estos mecanismos. Entonces, si tú comes sin hambre y bebes sin sed, al final tu fisiología no necesita ese mecanismo de ¡cling! Vamos a activar esto porque esta persona debería de en este momento, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es perfecto, como no paramos de decir, y al final va a activar la producción de esa hormona en el momento en el que vea que no hay suficientes nutrientes o reservas dentro de tu fisiología. Que eso es lo que debería suceder, eso es lo que se llama hambre real. Y hoy en día está súper distorsionado, porque nos ponemos unos horarios completamente establecidos para comer, porque comemos incluso de forma social, porque se supone que toca sin atender a si realmente tenemos hambre o no, porque estamos sobrealimentados y un montón de cuestiones. Entonces, lo ideal, aunque suene heavy, es comer cuando tienes hambre y beber cuando tienes sed. Y claro,
El problema es que la gente vive supeditada a horarios, Claro. a esta parte cultural, y por otra parte viven inmersos en la resistencia a la insulina. Consumen un exceso de calorías en general y de carbohidratos de forma más específica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que fluctúa tanto su glucemia en sangre que necesitan comer. O sea, literalmente, si no, les dan hipoglucemias. Y eso, pues, al final distorsiona todos los mecanismos. O sea que no habría horarios específicos para cada comida, ¿no? Lo único que te podría decir es que biorrítmicamente deberíamos consumir alimentos con luz. Eso ya te da una idea aproximada de lo de culo y para atrás que lo hacemos. Porque... O sea que los ingleses en eso nos llevan ventaja. Sí. Mucha además. Sí. Porque eso de horario inglés, cenar a las 6 o... Exacto. O sea, a priori debe coincidir también con los ciclos de luz y oscuridad, con la producción de cortisol y melatonina. Y para no intervenir en la producción de melatonina, la activación del parasimpático, etcétera, deberíamos comer con luz. Y por otra parte, porque hay una mejor absorción de nutrientes, el sistema digestivo se apaga en ausencia de luz, en un rango de horas. O sea, es que todo está preparado para ser perfecto sin pensarlo. Somos una máquina perfecta. Te lo digo de verdad. Si el problema es cuando entra el humano en acción y se piensa que es más listo que su propio cuerpo y empieza a pensar. Ahí empiezan todos los problemas psicoemocionales, físicos y de los que te puedas imaginar. Entonces, si tuviese que dar como una recomendación sería comer con luz y no comer en ausencia de luz. Es decir, de 6 de la mañana, entre comillas, como está establecido nuestro biorritmo, a 6 de la tarde comer. A partir de ese rango horario no comer. Prácticamente imposible hoy en día. Porque si al final te entras a trabajar, ponte tú a las 10 de la mañana y sales a las 10 de la noche, pues... cenarás cuando llegas a casa. Ostras, es complicado. Puedes desayunar antes de entrar a trabajar, que tienes buen tiempo. Sí, eso sí. Desde las 6 de la mañana que te puedes levantar hasta las 10 que entras a trabajar. Yo creo que lo que más se complicaría sería como la cena. Sí, pero entiendo que de 10 de la mañana a 10 de la tarde tienes que tener, o sea, mínimo cada 5 horas creo que es, yo no me acuerdo, esto es de cuando tenía contrato hace millones de años, pero cada 5 horas deberías tener 30 minutos de descanso. Así que en un rango de 10 horas entiendo que deberías tener como poco 1 hora para comer. Ahí ya pasa el proceso español de la siesta, que me lo cortas y... Pero eso es otra cosa, eso es una cuestión de prioridades de vida. Yo no soy muy pro siesta. ¿Eres pro siesta tú? Yo, por ejemplo, lo necesito. Pero no lo necesito por una cuestión de resistencia a la insulina, ni de fatiga postprandial, ni que coma muchos carbos, ni nada que tenga que ver con eso. Lo necesito porque, no sé si me estás viendo, pero mi nivel de hablar, dialéctica, razonar, es así, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. O sea, de hecho tengo muchas dificultades para activar el parasimpático. O sea, es como, no soy nada rumiante, pero es como que mi mente está constantemente en movimiento. Entonces, mi única forma de apagar la mente, intento con la meditación y cada vez voy mejor y hago yoga 2 veces por semana, todo lo que tú quieras. Pero a mí lo único que me apaga la mente es dormir o exponerme al calor. O sea, lo único que me apaga la mente. Entonces yo todos los días, entre 20 y 40 minutos me echo la siesta. Bueno, todos no. Yo no hay nada que haga de forma como súper predeterminada. Lo que decía antes, sí. Conocer tu propio cuerpo y saber lo que te viene y lo que no. Literal. ¿Y por qué el calor? Porque al final el calor activa el sistema parasimpático. Te mantiene más relajado. Sí, más... el frío, en principio, lo dice tanto la medicina china como la fisiología médica, el frío potencia la actividad del sistema simpático, es como que te activa, ¿no? O sea, tú ponte como súper en situación. Si tú te metieses en una pileta de agua fría, ¿te quedarías dormido o te activarías? Te activarías 100%. O sea, te pones ahí a tiritar, aumenta el flujo sanguíneo y sin embargo, si te metes en una sauna, tienes más tendencia al salir de la sauna a decir, pues ahora me enroscaba en una manta y me quedaba dormido. A mí, no sé si a lo mejor soy yo, pero a mí me pasa todo lo contrario. Cuando, por ejemplo, sales a Madrid, que vienes con un frío, vienes helado, vengo muerto de sueño, cansadísima. No sé, puede ser por el ejercicio que estoy haciendo de mantenerme caliente. Claro, es por el intento que está haciendo tu fisiología para mantener la temperatura corporal, porque hablamos de como un estresor, ¿no? Una situación de frío como súper prolongada en el tiempo. Y al final tiritar es eso. Es que tu cuerpo activa la contracción y relajación de los músculos en un intento de mantener la temperatura corporal y de producir energía y calor. Entonces, por eso una persona expuesta al frío durante mogollón de horas, cuando entra en unas circunstancias en las que la temperatura es normal o es basal, vamos a decir, de repente es como que se activa el sistema parasimpático de golpe. Eso es la hormesis en sí mismo. Okay. O sea, si tú te expones muchísimo al frío, tu cuerpo inmediatamente después produce calor. Ok.
Joder, interesante. Y viceversa, sí. Sí, que antes hablabas de los carbohidratos. Yo soy pro carbohidratos. O sea, soy una persona que va mucho al gimnasio y es arroz con pollo, arroz con pollo, arroz con pollo, arroz con pollo. Pero sí me he dado cuenta de que me viene fatal. O sea, yo no, supongo que es porque tengo un proceso inflamatorio brutal en mi organismo, pero estoy todo el rato en el baño, estoy fatal del estómago todo el día. Es algo que, bueno, mi familia me conoce, es brutal. Entonces, es que no sé cómo preguntártelo para que no sea como Tranqui, muy... dale vueltas. Es que no me quiero meter en temas de dietas y cosas así porque, bueno, en plan... ¿Cómo... O sea, ¿qué influencia tiene el que tú ingieras carbohidratos por la noche? O sea, porque al final lo que tú decías aumenta los niveles de melatonina y el que tú ingieras carbohidratos por la noche te aumenta los picos de insulina también, ¿no? Y entonces es como que activa los niveles de cortisol o no tiene por qué. No. Es más complejo que todo eso. ¿Qué opino de los carbohidratos? Como todo, contextualizando, dependiendo del contexto. Los carbohidratos en sí mismos generan un contexto inflamatorio porque aumentan la glucemia en sangre. O sea, quiero decir, y tu cuerpo necesita mantener un nivel de azúcar en sangre que sea estable. O sea, realmente el exceso de consumo de azúcar es inflamatorio en sí mismo. O sea, sería un alimento o sea, que no sería ancestral, o sea, que no estaríamos preparados para No es ingerir. eso. O sea, tenemos 3 grandes macronutrientes. Tenemos grasas, carbohidratos y proteínas. Las grasas tienen un componente reparador y antiinflamatorio, vamos a decir. Las proteínas tienen un componente más estructural, aunque las grasas también. Y sin embargo, la única cualidad que tiene un carbohidrato es energizante. Es decir, te proporciona energía. Pero ATP también muscular, ¿no? O glucógeno, ¿no? Glucosa, eso es. Sí. Glucosa que Eso es. una vez almacenada se convierte en glucógeno. Entonces, el carbohidrato que nos proporciona es energía rápida. Entonces, es completamente vital para estímulos que sean de corta duración y alta intensidad. Es decir, para situaciones de estrés necesitamos glucosa. Es el sustrato preferente. Tu cuerpo en una situación de estrés no va a utilizar grasa. Necesita tiempo, la vía oxidativa, flujo de oxígeno y un montón de cosas. Entonces, los carbohidratos son necesarios, pero si tus circunstancias de vida necesitan que tengas energía rápida, pero a priori no deberíamos necesitarla, Claro. entre comillas. Y de hecho, ser flexible metabólicamente y ser eficiente en la activación de la vía oxidativa que consume las grasas hace que seas luego más eficiente en el momento en el que tengas que utilizar el glucógeno. O sea, quiero decir que esa flexibilidad metabólica no es solo relacionada con las grasas, que es lo que está ahora súper de moda, es también con un uso eficiente del glucógeno. Entonces, ¿deberíamos consumir carbohidratos? Sí. ¿Tantos como consumimos? No. ¿Por qué? Por el contexto. Si tú eres una persona que eres, por ejemplo, mi marido es boxeador profesional, entonces mi marido consume muchos más carbohidratos que yo, porque su deporte, aunque sea prevalentemente aeróbico, requiere también estímulos que son anaeróbicos, así que necesita los azúcares. Sin embargo, pues yo no tanto. Tengo una vida bastante sedentaria todo el día o estudiando o en el ordenador, etc. Es para mí una decisión consciente moverme y hacer ejercicio. Entonces, yo no soy una persona que necesite tantos carbohidratos. Entonces, tendríamos que contextualizar un poco cómo es la vida de la persona, claro. ¿sabes? Puede influir con los niveles de estresores que llevamos, que hablamos antes de los estresores actuales, y esa ingesta masiva de carbohidratos puede favorecer a ese proceso inflamatorio. Puede, o sea, no, lo hace. O sea, que lo agrava todo, ¿no? Puede volverlo sí. crónico, por así decirlo. Sí, es realmente el exceso de consumo de energía en general provoca un contexto inflamatorio, porque al final, en el momento en el que se llenen todos tus reservorios para el glucógeno a nivel hepático, muscular, en el momento en el que... O sea, y lo malo no está en los carbohidratos, porque al final tenemos unos reservorios como con una... No tienen un nivel que no puedes sobrepasar. El problema es que cuando lo sobrepasas, para intentar acumular ese exceso de energía, tu cuerpo convierte esa glucosa en grasa. Y la grasa se puede almacenar de forma masiva, ininterrumpida y sin fin. ¿Grasa de hecho, visceral? Hay gente que... Visceral y subcutánea. O sea, quiero decir, la gente que vemos con obesidad mórbida y que pesa 400 kilos, ¿hasta cuánto puede pesar un ser humano? Infinito. Hombre, morirá antes, probablemente, por inflamación, por riesgo cardiovascular y un montón de cosas. Pero podemos almacenar grasa de forma puto ilimitada. Entonces, el problema de eso es que viene mucho más
por un exceso de calorías totales en la dieta y por el exceso de carbohidratos que la grasa. Es como que siempre se ha culpado a la grasa y realmente el detonante de un contexto inflamatorio, del aumento del peso corporal, del riesgo cardiovascular, es el carbohidrato. Está muy de moda ahora lo de me quito grasas de todo, no como grasas de nada. Y las grasas son importantes, Pues ¿no? yo te diría que al revés. ¿Sí? O sea, que venimos como de una generación que es como la mía y hacia atrás, ¿no? En plan, y mi madre y así, de la cultura de la dieta, de fobia a las grasas, de tal. Y creo que hoy en día se está empezando a conocer que el culpable es el carbohidrato, pero claro, hemos pasado también al otro extremo. Ahora todo el mundo dieta carnívora o dieta cetogénica y es como, tío, por favor, ¿podemos quedarnos en un punto medio? O pensar lo que decías tú, lo que te viene, viene y lo que no. Claro, ¿no? Decir, veo esto y esto me lo quedo. Porque yo, por ejemplo, en general llevo una dieta bastante baja en carbohidratos porque entiendo que por mi nivel de actividad física, etcétera, aunque el cerebro también, su sustrato preferente es la glucosa. Claro. Pero si tú tienes cierta flexibilidad metabólica, etcétera, puedes consumir muchísima grasa y proteína y no es tan necesaria. No son tan necesarios los carbohidratos, pero por ejemplo ahora yo sé que tengo un sobrecrecimiento fúngico, ¿no? Entonces los hongos y las bacterias en general se alimentan de carbohidratos. Este es uno de los problemas añadidos de consumir mucho carbohidrato. Si yo quiero hacer un abordaje para reducir ese sobrecrecimiento fúngico, tengo que reducir los carbohidratos. Entonces, circunstancialmente, yo probablemente voy a tender ahora a hacer una dieta cetogénica. ¿Tengo que hacerlo toda mi vida? No. Hasta que se reduzca el proceso inflamatorio, ¿no? Claro. Solo que yo creo que me pasa un poquito a mí el decir, el comer tanto carbohidrato al final es lo que me tiene muerto. Son muchas variables, claro, pero... porque también venimos de consumir muchísima cafeína. O sea, quiero decir que todo hay que verlo en perspectiva, ¿no? ¿Pasa algo porque yo esté todo el día comiendo carbohidratos? Pues mira, te diré una cosa que en el último podcast en el que fui se quedó ahí como en el tintero y me parecía como súper interesante, que ahora hay un documental de los puntos azules del mundo, no sé si sabes lo que es como todos aquellos lugares del mundo en el que la esperanza de vida saludable es más alta, ¿no? La esperanza de vida en general. Y realmente no se sabe cuál es lo mismo que no se sabe cuál es la postura adecuada para trabajar, por ejemplo, tampoco se sabe cuál es la dieta más adecuada para mantener aumentar la longevidad, ¿no? ¿Por qué no se sabe? Porque si te vas a esos puntos azules, de repente, yo qué sé, en Okinawa casi solo consumen arroz dentro de su dieta, por decirte, o sea, me lo estoy inventando vilmente, que nadie se eche las manos a la cabeza, pero en esos puntos lo que sucede es que las dietas son súper variables. En unas solo consumen tubérculos, en otras solo consumen animales, en otras se abastecen básicamente a partir de grasa como sustrato y dices, vale, entonces aquí la lógica de la inflamación de los carbohidratos, la resistencia a la insulina, ¿qué está pasando con esto? Pues que es el puto contexto, que es el tipo de estilo de vida que llevan esas personas, que es que están como muy sincronizados a nivel de biorritmo, su vida es completamente nómada o dependen de moverse para consumir esos alimentos, no hay estresores ambientales, no viven como en un vínculo o en relación con tóxicos. Entonces, ¿el problema es la dieta o es todo como estamos viviendo? Porque ahora mismo nos podemos parar 5 segundos y te puedo decir que aquí hay como poco 20 estresores fisiológicos. La luz, ya con lo primero. La luz artificial, un ambiente carente de luz natural, yo qué sé, el ordenador que tenemos delante, las 2 cámaras están provocando radiación. Sí, o sea, es que te podría decir millones, hasta el contacto que tenemos con la ropa que tenemos puesta. Entonces, el problema en general es ese, no tanto una dieta específica y dime si como carbohidratos o no. Pues va a depender de un montón de cosas. Relacionado a lo que dices del conjunto de todo, ¿vosotros trabajáis teniendo en cuenta, por ejemplo, la epigenética? ¿Sabes lo que es la epigenética? Sí, al final la epigenética es precisamente todas esas condiciones del ambiente que hacen que se expresen unos genes o no. O sea, que es tu puto estilo de vida. Claro. O sea, epigenética es igual a estilo de vida. Y es que literalmente trabajamos con eso. De hecho, cuando yo le digo a la gente, hice un reto en su día de 7 días en el que lo que trataba de explicar a la gente era la ruta por la cual enfermaban o tenían un contexto inflamatorio o, tenían síntomas y estaban hechos verga. Y básicamente es porque les explicaba cómo funciona el estrés en sí mismo, cómo funciona nuestro cuerpo, que no lo sabemos. Es acojonante. Y tiene que ver con esto. Antes comentabas que nosotros, o sea, el propulsor de que nosotros acumulemos grasa son los hidratos, ¿no?
Es bueno en no gran solo parte. los hidratos, el concepto de sedentarismo, o sea, los hidratos de carbono, por ejemplo, mi marido no tendrá resistencia a la insulina. Tendrá inflamación por Sí, otros claro. motivos, pero resistencia a la insulina dudo que tenga. Entrena siempre en ayunas, o sea, quiero decir, está constantemente utilizando sustratos energéticos porque hace mucho ejercicio. Es el contexto de sedentarismo más consumo excesivo de energía en forma de carbohidrato. Mi pregunta iba un poco relacionada porque, por ejemplo, las personas que son obesas, si no me equivoco mal, tienen un problema con la leptina. O sea, la leptina y la dopamina van unidas. O sea, la que regula la dopamina es la leptina, ¿no? Si no me equivoco. Y porque la dopamina se encarga del placer y del sistema de recompensa. La leptina, al final, al tener tanta leptina en sangre, hace resistencia a la leptina, por lo tanto no regula ese sistema de dopamina. No reciben la señal. Claro, por lo tanto vamos a la nevera, comemos y al final pues es un problema, o sea, es un problema en la obesidad. ¿Cómo podemos hacer para regular ese sistema? Es que la obesidad ¿Es un una sistema más situación, complejo o...? es una situación multifactorial, probablemente de lo que más haya, porque hay una parte psicoemocional que tiene vínculo con lo conductual y con, yo qué sé, con utilizar la alimentación, como tú decías, para obtener dopamina como conducta compensatoria. O sea, hay un componente psicoemocional tan potente que es súper difícil, porque se suma a que después a nivel fisiológico esa persona está del revés. Por el contexto inflamatorio, por la resistencia a la insulina, por la hipertrofia y el aumento de todas las células grasas. O sea, quiero decir, tiene tanta bomba en el cuerpo, tanto a nivel fisiológico puramente, si hablamos del cuerpo, como a nivel estructural, que es muy complejo. O sea, que esas personas reviertan eso requiere de un equipo multidisciplinar. Requieren de un psiconeuroinmunólogo, requieren de un coach de hábitos, vamos a llamarlo así, requieren de un psicoterapeuta. Es que es muy complejo. Es una situación muy compleja. La siguiente pregunta iba por ahí un poquito. Que trabajáis me imagino, en tu centro o donde tú trabajas. Bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera los servicios de Neki? ¿Dónde puede...? Pues vinculada a que no soy capaz de estar con el culo más de no sé cuántas horas sentada en ninguna parte, lo mejor que he hecho en mi vida ha sido empezar a trabajar online y con mi propio proyecto, vamos a decir. O sea, que te busquen en redes, te escriben, oye, en X tengo este problema. O sea, tengo mi página web y tengo como la página web dividida en dos. O si lo quieres decir aquí, eres libre de venderte y de... Pues www.nekiweki.com. Muy bien. Y ahí tengo mi página web que está un poco dividida en dos, ¿no? Los servicios que presto yo, vamos a decir, y los servicios que presta mi equipo. Dentro del equipo hay de todo. Ese es mi punto, que si trabajas con un equipo multidisciplinar. Sí, o sea, era lo que tenía sentido. Al final tú como terapeuta integrativo, PNI o como lo queréis llamar, que al final el nombre es un poco lo de menos, cuando trabajas con la salud desde esta perspectiva, te sientes todo el rato, lo mismo que cuando yo me sentía que entrenaba a alguien y no le estaba ayudando porque eso era un 5% de su vida, desde la perspectiva de la PNI, que ya es integrativa de pelotas, o sea, creo que no conozco nada mucho más integrativo, sientes todo el rato que te falta de todo, porque eres como, sabes de mucho y eres experto de nada. No sé si me explico. Sí. Entonces, esta persona tiene un componente aquí. Mira, te voy a poner un caso práctico. Ahora mismo hay 19 personas haciendo mi plan de 12 semanas, que es he diseñado un plan para crear un plan de acción para el cambio de hábitos, que es lo que me doy cuenta de que tiene como dificultad la PNI clínica, ¿no? Yo soy un terapeuta de puta madre, sé cuál es tu abordaje, te planteo los suplementos y los cambios en el estilo de vida, pero no sé acompañarte. Ya, pues estamos jodidos, ¿sabes? Entonces yo me he quedado en ese punto, en el de acompañar a las personas a cambiar su vida. Y estamos ahora en un plan de 12 semanas inmersos y de las 19 personas, creo recordar que si no son 9 eran 10, me ponían que uno de sus objetivos o sus dificultades para cambiar de hábitos era la relación tan negativa que tenían con la alimentación, que lo utilizaban como conducta paliativa, compensatoria, para suplir emociones, etc. Entonces yo digo, por ejemplo, me encuentro a todas esas personas, ¿qué hago yo ahora con ellos? Yo no soy psicoterapeuta, tengo psiconutricionista en mi equipo. Entonces esa gente necesitaría, como poco, una masterclass, vamos a decir, de esa mujer, pero que en verdad la necesitarían a ella. ¿Y entonces qué haces? Entonces un psiconeuroinmunólogo siempre ve, es como que ves todas las dificultades que tiene una persona en sus diferentes patas y por eso necesita diferentes disciplinas. Cuando a mí me decían, por ejemplo, la chica que me ayuda con
con estrategia y con los contenidos de la web. ¿Y cómo elaboramos este cuestionario? ¿No? Para que la gente sepa qué servicio le hace falta, digo, que si te soy sincera, le harían falta a todos, casi a todo el mundo, porque al final todo tiene un componente fisiológico, uno psicoemocional, ¿no? Todos necesitamos asesoramiento con la actividad física y se hace muy difícil, por eso el paso natural de un PNI es terminar haciendo un equipo integrativo, porque sientes todo el rato. También igual puede haber ahí un pequeño problema de necesidad de control y perfección, pero sientes todo el rato como que no ayudas con las herramientas que necesita la persona en sí, ¿sabes? Necesita un psicólogo, también necesitaría un fisio. Pues chapó por ti, tío, porque al final, no sé si en tu profesión te pasa, pero en nuestra profesión hay como mucho intrusismo y todos queremos hacer de todo. O sea, el psicólogo se mete en la parte más del logopeda cuando le correspondería al logopeda y como que no sabemos ceder esa parte a la parte que le corresponde. Así que chapo por ti porque, joder, el decir, este necesita más un nutricionista, lo voy a derivar a un nutricionista, este necesita más un psicólogo. Sí, de hecho creo que probablemente sea por esa perspectiva integrativa que tiene en sí misma la disciplina, ¿no? Claro. Que es como en plan, me estoy metiendo en camisas de once varas. Claro. O en sí mismo nos metemos en todo. Entonces, como nos metemos en todo, es como tienes esa parte de responsabilidad de decir, vale, me estoy metiendo aquí y yo no puedo abrir una caja llena de truenos y que la persona luego no tenga herramientas porque yo no se las puedo proporcionar. Pero sí le puedo dar luz. O sea, puedo decirle, yo diría que la resolución de tu problema puede estar dirigida por aquí y proporcionarle, ¿no? Como, o sea, tenderle esa mano de creo que puede ir por aquí y pues hay una persona que te puede ayudar y yo te recomiendo a no sé quién, ¿no? O sea, creo que yo no lo veo de otra manera y cualquiera que me escuche viéndome hablar de todo lo que hablo, yo hablo muchísimo sobre nutrición, se piensan que soy nutricionista, ¿no? Entonces puede pensar todo lo contrario, ojo, esta tía se mete en todo. Ya, es que tengo una perspectiva integrativa, entonces me meto en todo y en nada, vamos a decir. Entonces yo llego hasta cierto punto y cuando la persona necesita un profesional que a lo mejor debe ser otro, o sea, literalmente yo creo que soy la peor vendedora del planeta. O sea, y en parte por eso he hecho un equipo, porque a mí me viene una persona, me empieza a contar su película, ¿no? Entonces, a mí me conocen de redes, saben que soy terapeuta integrativa y buscan de mí mejorar su salud, pero yo ya no hago eso. Entonces, cuando la persona me escribe, yo podría decirle, sí, métete en mi plan de hábitos de 12 semanas, que ya verás, vas a cambiar tu estilo de vida. Ya, pero es que es una persona con colitis ulcerosa. O sea, por mucho que cambie su vida, obviamente, el 75% de todo lo que le ha sucedido tiene un componente epigenético que guarda relación con su rutina diaria. Pero voy a resolver cómo está el estado de sus mucosas, su microbiota. No, en el plan de 12 semanas no. ¿Qué necesita esta persona? Un terapeuta integrativo. Probablemente, como la terapia integrativa se enfoca mogollón en los abordajes, pero no tanto en el proceso, me vayan a necesitar a mí también, o sería súper positivo. Pero creo que deben empezar por la terapia integrativa o las dos a la vez. Entonces yo a mogollón de gente que me escribe por Instagram le tengo que decir, no, tienes que entrar en terapia integrativa. Ahora mismo la terapia integrativa tiene más clientes que yo. Porque soy puto honesta, ¿sabes? En mis recomendaciones. Al final yo creo que esa es la parte de tu éxito, el decir, saber derivar e ir de frente, porque si acumula gente y al final no le vas a ayudar en su solución. Claro. Mira, ahora por ejemplo me leí, o sea, dentro del plan tengo como diferentes test, ¿no? Para saber cuál es el contexto de la persona, conocerla mejor, porque al final no son planes uno a uno, son grupales. Y a pesar de que yo consigo que o sea, lo que más dicen de mí es que consigo que se individualicen muchísimo, porque hago estos test en cada lección para saber en cada parámetro cómo está la persona, le respondo, le doy feedback, o sea, quiero decir, son completamente individuales, aunque no lo sean, aunque luego mis clases semanales sean grupales, ¿no? Las que complementan un poco el curso. Y leía a una chica que acaba de salir de una depresión, que está en psiquiatría y psicología, que tiene una conducta con la alimentación nefasta, y es como, tío, esta persona si hubiese pasado un filtro de no apuntarse porque quiere, no estaría aquí. No le podría decir que se apuntase a psiconutrición porque ya se hace psicología, pero esta persona debería vagar por su proceso y cuando esté un poco más avanzado, tenga ya una mejor conducta alimenticia, etcétera, pasar a trabajar un plan de 12 semanas. O sea, para esas cosas soy muy honesta. Al final, yo creo que el problema principal radica en que tenemos falta de educación inicial. Es decir, deberíamos de tener 3 asignaturas claves, tanto a matemática, que sí, que creo que es importante, pero tener educación financiera, importante, educación psicológica, importante, ¿sabes?
Las Yo 4 patas importantes que... creo totalmente en eso. O sea, literalmente, o sea, no es algo que se está poniendo de moda decir, ¿sabes? Es como, nos falta educación financiera, entonces me echa un poco para atrás, pero es que es la verdad, las dificultades con las que tú te encuentras como adulto no son las que aprendes cuando eres pequeño. Y que ahora con las redes sociales, o sea, ya no es mi hijo de 25 años empieza a trabajar, es que ya un chaval de 16 años en su casa con un canal de YouTube o con Buah, y un de eso, 10 y pues, de- claro, puede ingresar una cantidad de dinero o tener un poder adquisitivo y manejar cosas que no tiene conocimiento de ello. Sí, Y total. como eso igual, o sea, en la adolescencia hay unos problemas de TSA brutales, pues no tenemos conocimiento de la alimentación, no tenemos conocimiento psicológico, no sabemos dónde, qué apoyo, yo creo que eso es súper importante. Sí, yo te diría como que siento que un poco en el currículum escolar no nos preparan para la vida. Claro. O sea, nos preparan para aprender, pero no para la vida. O sea, yo como adulta, yo ahora mismo tengo mi empresa, ¿no? Y es en plan, no tengo ni putísima idea de qué es ser autónomo, qué trámites tengo que hacer. O sea, yo podría liar la parda. Claro. O sea, por eso pago un pastón en gestoría, porque es como, no tengo pero ni una idea mínima. Y ayer hablando con mi marido, que hablaba con un colega suyo que siempre ha trabajado por cuenta ajena, le decía, pues típica conversación absurda, ¿no? De, es que los que tienen más deberían pagar más. Y mi marido, ya pagamos más. Se llaman impuestos, ¿sabes? O sea, en plan, ¿sabes? Por ti paga tus putos impuestos tu jefe. Y ese jefe soy yo, ¿sabes? Y yo pago mis propios impuestos dependiendo del rango salarial en el que esté. O, bueno, no salarial, sino de rendimientos económicos. Es como, tío, no sabemos ni los mínimos. Ya. Pero yo tampoco lo sabía hasta que no he sido Hasta que no te queda de autónoma ni otra. empresaria. Eso es, creo que como que un poco de pequeños, si nos diesen cierta formación en psicología, o no sé, emociones, vamos a decir, ¿no? En emociones Gestión en sí de mismo. emociones, pongámoslo Sí, así. gestión de las emociones, en, yo qué sé, aumentar nuestra conciencia desde pequeños, cierta cultura física, ¿sabes? En plan, ¿cómo funciona tu cuerpo? ¿Qué es tu cuerpo en sí mismo? Porque, tío, yo me he pasado, ¿cuántos años hacemos de educación física? Que son jugar en el patio de baloncesto, O juego libre, haz lo que quieras. que era recreo 2. O sea, en el calendario te podías poner recreo 2. Tío, tienes un beneficio de la hostia en que tienes una asignatura en la que podrías decirle a todos los chavales cómo funciona su cuerpo, qué es la alimentación, qué les hace, qué falta, o sea, qué pasa si yo no duermo, ¿no? O sea, como cultura física de cómo funciona tu cuerpo. Alimentación, cultura física y cierta, como esa parte de desarrollo personal, a lo mejor entrenarían las finanzas, el saber cómo funciona el mundo adulto, de pues qué caminos vas a tener que elegir cuando eres mayor, tío. Trabajar por Ya cuenta ajena, por cuenta propia. ¿Quién hace los trámites? Yo no sabía ni dónde me tenía que apuntar en el paro. No. Cuando, ¿sabes? Cuando Llegas me ahí echaron de perdido mi el primer primer día trabajo. con tu carpetita mirando para todos lados. Claro, y yo entiendo que no hay tiempo para todo, pero no creo que nos haga falta tanta, o sea, no sé cómo decirte, te lo digo de verdad, y igual suena súper unpopular, pero no creo que necesitemos tanta geografía ni tanto, que no sé qué decirte, ¿sabes? Matemáticas sí, por ejemplo, ciertamente creo que es bastante necesario, pero y luego dentro de las matemáticas también se podría hablar de Aplicarlo más al... Sí, eso es, más educación financiera, más inteligencia financiera, que o sea, me- ligarlo todo de una forma más global. No- ¿De qué me vale a mí saber el logaritmo neperiano de X? Exacto. Si no sé lo que me van a retener, para qué sirve o para qué Literal, creo que deberían como interceder en los conocimientos mucho antes. O sea, tipo, sumar, restar, dividir, multiplicar, reglas de 3, por decirte, que es lo que vas a aplicar como adulto, y el que quiera ser puto matemático, que se vaya o sea, que vaya por esa línea, ¿no? O sea, y a mí, háblame sobre educación financiera, háblame sobre inteligencia financiera, Sí. porque es lo que más útil va a ser para mí. Bueno, Neki, terminando un poquito con esta charla aquí con nosotros, te quería hacer una parte más personal para ti, como regalarte pues unas par de preguntas que te hagan reflexionar, relacionar un poquito más con mi parte de psicología, si me lo permites, Sí. y te lo voy a leer. Te quería preguntar, por ejemplo, ¿qué sueño tiene Neki? ¿Un sueño que tengas? Si tengo que decir uno personal, o sea, para mí, que sea para mí, sería tener más armonía. O sea, en plan, encontrar ese punto en el que, pues eso, mi mente no esté constantemente intentando ser productiva y todas estas cosas, ¿no? Encontrar esa armonía, ese equilibrio entre el estado que tiene mi cuerpo, mi mente y seguir trabajando ese lado espiritual en el que ahora estoy
como bastante En proceso. dirigida. Y si te tengo que decir como un sueño hacia afuera, o sea, ese sería como hacia adentro. Y hacia afuera te diría pues que mi sueño donde yo quiero que termine mi proyecto es intentar tener una marca personal tan grande, que esto puede sonar ególatra, pero creo que es todo lo contrario en este caso, como una marca personal tan grande que haga algo que tenga pozo para la sociedad, ¿no? Y que lo haga de forma disruptiva. O sea, en plan, yo quiero que la gente se cuide y que sienta que es atractivo es cuidarse a través de divertirse, que es lo que intento a día de hoy. Y entonces todo mi proyecto siempre va enfocado, ¿no? O sea, yo tengo como planificados una forma de comunicarme, qué valores tiene mi marca, y uno de ellos es el divertirse, porque siento que todo lo que tiene que ver con la salud es una chapa abismal, que no hay quien se la fume. Entonces, intentar entretener a la gente desde el conocimiento de la salud y que aprendan a cómo deben vivir, vamos a decir, para tener una mejor calidad de vida. Yo más que ególatra lo veo como altruista. Al final, tener una conducta prosocial, Sí, ¿no? ser altruista. Sí, pero que cuando hablas de quiero Ya. que mi marca personal crezca, parece que es como... Ya. Joder, qué egocéntrica. ¿Qué es para ti la felicidad? Creo que un poco eso de lo que he hablado antes de la armonía, ¿no? De intentar que lo que piensas coincida con lo que sientes y viceversa, y con lo que haces, o sea, que haya cierta congruencia, ¿no? Entre el ser, el hacer y el tener, que al final, si nos vamos a parámetros más espirituales del yoga, es satya, que es como la verdad, pero la verdad, no la verdad de esto lo dice la ciencia, sino la verdad de la mía. O sea, que estés alineado con lo que tú eres en sí mismo, con lo que crees que eres, que no intentes encajar en ningún modo, es que es súper complejo. Estar en homeostasis, cuerpo, mente y alma. Eso es, estar como en ese equilibrio, ¿no? Y serte fiel a ti. O sea, intentar ser como poco permeable a las circunstancias del entorno, ¿sabes? Decir, ¿qué quiero yo? Mira, por ejemplo, venía pensando en el coche, venía escuchando el último disco, vamos a llamarlo, ¿no? De Bad Gyal, ¿no? Y yo venía pensando, porque me ha pasado un par de veces, en conversaciones con gente, que es como, si yo le digo a la gente, yo antes, por ejemplo, me avergonzaba, ¿no? A lo mejor de ciertas cosas de mi vida. Y es como si yo le digo a alguien ahora mismo, después de esta conversación que hemos tenido, ¿no? Es como que no encaja en ese molde. Que yo venía escuchando Bad Gyal sería como... ¿Sabes? Como se me baja esa persona al pedestal y es como, pero es que tú me has encajado en un molde predeterminado, ¿sabes? O sea, lo mismo que soy psiconeuroinmunóloga, sé de los prejuicios para nuestra fisiología, de todo lo que hacemos, y llevo uñas acrílicas y estoy tatuada, o sea, quiero decir, ¿por qué vivimos tan encajados en ese molde? Se supone que soy esto, me pongo esta máscara y entonces voy a construir alrededor como un globo que dé como consistencia a esa máscara que me he puesto, tío. Pues yo siento que eso nos resta muy bien de libertad. A ver, al final sí es verdad que nosotros necesitamos como encajar a todo el mundo socialmente en un grupo, pues para hacernos nuestra estructura cerebral, digámoslo así. Sí. Lo que pasa es que luego ya ahí entra el prejuicio que tenga cada uno. Es decir, o sea, por ejemplo, nosotros vemos una persona vestida de negra, decimos, vale, pues esta persona es gótica. Decimos que al Literal. final eso lo necesitamos. Pero luego ya entra ahí el prejuicio de decir, pues mira, ¿sabes? Sí, no tanto por lo que piensen, sino porque creo que la felicidad precisamente, o sea, para mí, mi concepto de felicidad va muy alineado con ser fiel a ti, ser auténtico, ¿no? Y ser, pues, eso que decíamos, alineado de qué es lo que quiero en cada momento, cómo me siento y qué quiero en mi vida, ¿no? Que al final vida tenemos una y tienes que vivirla como tú quieras, no por el hecho de que yo sea una persona, pues, por ejemplo, yo soy bastante antítesis o algo bastante rarete dentro de la PNI, ¿no? Es como no me voy a los extremos, consumo ultraprocesados, no sé, como que tengo una manera de vivir que podrían decir que no está alineada con lo que he estudiado ya, pero es que yo lo que he estudiado forma parte de un 2% de lo que es mi vida. O sea, soy mucho más que lo que he estudiado, ¿no? Entonces, creo que la felicidad, para mí, mi concepto de felicidad está muy alineado con eso, con serte fiel a ti, o sea, ser muy consciente de quién eres o quién quieres ser y ser fiel con eso a todo y ser muy permeable y flexible, en plan, pues yo ahora mismo escucho Bad Gyal, pero igual dentro de 10 años digo, ¿qué hacía yo escuchando Bad Gyal? Y me pongo a escuchar música clásica, por decirte, ¿sabes? Entonces... Nos pasa, a mí me pasa mucho, bueno, no sé si a los demás, pero lo que tú dices de es que tú eres psiconeuroinmunóloga, tienes que aplicarte a ti. Tú que eres psicólogo deberías de saber, pues no, yo también voy al psicólogo porque también necesito
que me ayude y que me dé las herramientas que a lo mejor yo no estoy viendo. ¿Sabes? Que el ser de tu profesión no quiere decir que tú seas experto en todo. O puedes serlo, pero sí, tener dificultades claro, porque eres un ser humano. totalmente. O sea, yo, por ejemplo, tengo dificultades. Mira, yo siempre lo digo y se ríen en toda la gente con la que trabajo, que les digo que yo sé que yo identifico que tengo estrés o que me estoy empezando a poner triste por una carga excesiva de trabajo porque me apetecen patatas fritas. Y yo al final tengo mi bagaje como los demás, y durante un periodo cuando era pequeña me refugié en la comida, y después como adulta en un deporte que se estratifica por pesos también me pasó. Entonces no tengo una conducta del todo saludable con la alimentación. Soy una persona, entonces da igual que yo sea psiconeuroinmunóloga y que sepa lo que un ultraprocesado le hace a mi fisiología, que hay una parte mucho menos objetivable de todo eso, que son mis putas emociones. Totalmente. Entonces... Es importante. Bueno, siguiente preguntita. Si tuvieras que decir una emoción, o sea, de una emoción, definirla con una palabra, ¿cuál harías? ¿Qué palabra dirías? O sea, una palabra que defina cómo se siente Neki o quién es Neki. Complejo, Joder. Me hicieron esta misma pregunta, creo, en el anterior podcast, y es como le estás preguntando a una persona que tiene una perspectiva integrativa de la vida que se defina con una sola palabra. Pues me definí como transparente. Justo yo en el anterior podcast me definí como transparente también. Yo decía que el ver venir a la gente, o sea, el ver qué tipo de persona eres, al final define completamente todo. O sea, a ver, que no vamos a ser tampoco demagogos ni flipados, todos llevamos una máscara, sí, ¿no? Sí, totalmente, a mi marido totalmente. muchas veces me dice, tú no eres tampoco la de TikTok, ¿eh? ¿Sabes? Que digo, yo siempre digo que me muestro muy natural en TikTok, es verdad. Yo en mi casa, en TikTok, soy todo el rato graciosa, en plan irónica. Yo no soy así en mi vida normal, ¿no? Pero sí que es cierto que para mí la transparencia, o sea, hablo de transparencia en un amplio sentido, ¿no? En plan como que no tengo dobleces, suelo no tener segundas intenciones, me ves venir de frente. O sea, como un concepto de transparencia, como un concepto de persona más bien pura. ¿Un libro que recomendarías a alguien que te haya marcado y has dicho? Da igual que sea de tu profesión, de lo que tú... Pues mira, esto también le va a sonar bastante como raro a la gente, ¿no? Es como que creo que no encaja en ese molde. Y a mí el libro que probablemente más me hizo como clac en mi vida, o creo que me hizo encajar todas las piezas de lo que yo sabía y sintetizar, fue Psicología del éxito de Mario Luna. Y no le puedo soportar menos a él. Es que no puedo. O sea, directamente me recomendaron ese libro, le empecé a echar un vistazo y de repente yo normalmente lo que hago, ¿no? Cuando veo un autor o una persona que me mola lo que tiene que decir, es indagar, conocerle como poco, ponerle cara, ¿no? Y de repente vi un vídeo de él y dije, no me puedo creer que el libro que me haya cambiado la vida sea de este espécimen. Para mí es bastante espécimen. Entonces, suena como rarete, pero es que realmente para mí es un libro que da en la clave. O sea, ya para empezar, que un libro de casi 1300 páginas, o sea, que es literalmente así en una estantería, te lo puedas leer en 15 días sin tener sensación de que estás leyendo, me parece de una persona que tiene un coco muy potente. O sea, la manera de comunicarse, cómo está escrito el libro, me parece súper buena. Y bastante... Es que es divertido leértelo. Y siento que todo lo que está vinculado al conocimiento o a la salud es aburridísimo. Y entonces te diría ese libro porque engloba, en general, vamos a decir, cómo veo yo el bienestar o el camino que debe tener una persona, ¿no? Que es que hace como tres apartados. Uno es tiempo, otro es dinero y otro es cuerpo. Cuerpo, cuando luego empiezas a entrar en el libro, no es solo cuerpo físico, es también alma, es mente, ¿vale? Y dinero es dinero en sí mismo, o sea, tu proyección hacia el futuro, cómo gestionas no solo tus finanzas, sino tu desarrollo, tu desempeño laboral, etc. Y hemos dicho, y tiempo, que es la parte de la gestión de agenda, organización, los drenantes psicológicos, por ejemplo, tener conversaciones de mierda. O sea, me parece un libro que es chapo. O sea, que si yo tuviese que decirle a una persona, trabaja tu bienestar, le diría, piensa en parámetros de tiempo, dinero y cuerpo. Vale. Neki, para terminar, te vamos a pedir un último favor.
Y nosotros tenemos una camisa de entre amigos del podcast y la idea es que todos los invitados que pasen por aquí la firmen y luego sortearla o pues si alguien quiere dar un dinero por ella lo puede dar y ese dinero pues se puede donar a cualquier fundación o a cualquier cosita que veamos, ya eso se verá más adelante. Entonces si no la puedes firmar o si la quieres firmar, si no la quieres firmar no pasa nada. Mira, te la dejo por aquí encima donde tú quieras, lo que quieras poner, la dedicatoria que quieras poner o lo que Siento que mis podcasts siempre duran más de lo que deben y que soy muy extensa, pero para nosotros no. Para nosotros ha sido un regalo tenerte aquí y la verdad que se nos ha hecho corto. ¿Dedicatoria o lo que tú solo? quieras. Si quieres decir, por ejemplo, un placer haber estado aquí o ha sido una mierda estar aquí con vosotros, lo que a ti te apetezca. Yo creo que a lo mejor si le das la vuelta por el otro lado, a lo mejor es más fina la punta del otro. Tiene dos puntas. Ah, vale, perdón. ¿Eh? Mucho mejor. Ya se le haremos llegar al el invitado el invitado pasado que nos la firme. No se nos olvida. Pues nada, Neki, muchas gracias. Mira, ahí tienes tu cámara por si quieres decir algo. Por si quieres decir algo, te haya apetecido decir algo que no hayas dicho, que te hayas quedado dentro. No, solo diría que si tengo que sintetizar todo esto casi en una sola frase es que intentemos vivir con más conciencia y como he puesto en la camiseta que bueno, no puedo cambiar la palabra, es cuídate. Aquí la tenemos. Que lleva implícito cuidarse dándote a ti mismo, así que creo que eso es un poco la clave. Pues sí, pues Neki, muchísimas gracias por estar aquí y ha sido un placer tenerte con nosotros. A vosotros. Gracias.